parto anormal puede tener causas de origen materno, fetal o de los anexos. O sea, puede haber muchas causas para que un parto no sea normal. Miren, aquí tenemos, vamos a ver, por ejemplo, cuáles son las causas más frecuentes de origen materno. Las causas más frecuentes son las que se llaman distocias de contracción, que también se les llama dinámicas, es decir, no siempre el útero se contrae de la manera correcta durante el trabajo de parto. De una vez les adelanto, miren, las contracciones que se presentan durante el trabajo de parto tienen ciertas características que luego vamos a ver con mayor detalle, pero ahorita les digo la principal. Tienen que ser en un periodo de 10 minutos, tiene que haber entre 3 y 4 o hasta 5 contracciones en 10 minutos, con un promedio de 3 a 4, y cada una de ellas debe de durar 1 minuto, ¿sí? De modo que una paciente que está en trabajo de parto, cada 10 minutos está teniendo 3, 4 contracciones cada 10 minutos. Esas son las principales características de las contracciones del trabajo de parto. Hay más que vamos a ver más adelante, pero ahorita les comento esto porque cuando no se presentan 3 o 4 contracciones en 10 minutos durante el trabajo de parto, se llama que, o se dice que es una distocia de contracción. No se está contrayendo adecuadamente. Por lo tanto, se les dice también distocias de tipo dinámico. Es decir, puede tener cada 10 minutos, pues nada más una contracción o más de 5 o 3, pero cada 20 minutos, etcétera, etcétera. Entonces, así se les llama distocias de contracción, que se les dice dinámicas, porque lo normal es que cada 10 minutos deban de tener de 3 a 4 contracciones, ¿sí? Entonces, cuando esto no sucede, pues es una distocia de origen materno, de contracción. Pero también puede haber distocias del canal del parto, ya sea por parte de los huesos que nos están formando el canal de parto o de las partes blandas de ese canal de parto. Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a hablar primero de las distocias de contracción o dinámicas. Hay algo que se llama inversión del triple gradiente descendente. ¿Se acuerdan que les dije que después lo íbamos a ver con un poquito más de detalle? Normalmente las contracciones normales del trabajo de parto, ya les dije, una es que sean de 3 a 4 cada 10 minutos. Y la otra característica importante es que siempre son más intensas en el fondo uterino que en el cérvix. Siempre duran más en el fondo uterino que en el cérvix. Y esto hace que siempre sean de arriba hacia abajo. Por eso se dice que tienen el triple gradiente descendente. Es decir, duran más, duelen más y siempre van de arriba hacia abajo. Bueno, cuando esto no sucede, se le llama inversión del triple gradiente. Eso lo podemos ver con relativa frecuencia en las salas de parto y es una distocia de contracción, ¿verdad? O dinámica, la inversión del triple gradiente descendente. También puede haber alteraciones en la frecuencia, en la intensidad o en la duración de las contracciones. Si ya les dije que debe haber 3 contracciones en 10 minutos, pues deben de durar 1 minuto, deben de ser de buena intensidad y con una frecuencia de 3 cada 10 minutos. Cuando no sucede eso, pues hay una distocia de contracción, ya sea en la frecuencia, en la intensidad o en la duración. Por ejemplo, cuando son muy frecuentes, a eso se le llama policistolia, que se está contrayendo muchas veces. O cuando se están contrayendo muy pocas veces, se le llama oligosistolia. Todas esas son distocias de contracción. Ahora, puede ser que el útero no tenga un tono normal. Ustedes saben que todos los músculos tienen un tono, ¿sí? Es decir, mi mano, por ejemplo, si yo la suelto, la aflojo,
Vean mis dedos cómo se quedan porque tienen un tono, ¿verdad? Es decir, no están siempre apretados mis dedos, ni tampoco están así como moco de guajolote. ¿Sí se entiende? Tienen un tono. Eso es a lo que se le llama tono. Entonces el útero nunca está contraído totalmente, ni nunca está relajado totalmente. Tiene un tono. Entonces, más adelante vamos a ver que ese tono es más o menos de entre 8 y 10 milímetros de mercurio. Cuando está hipertónico, quiere decir que ese tono sube de 10 milímetros de mercurio, no está en reposo. O cuando ese tono disminuye por debajo de 8 milímetros de mercurio, se le llama hipotónico, ¿sí? Es un útero hipotónico. O también puede ser que la señora ya lleve horas y horas y horas ahí en la sala de labor y ya no pueda pujar, ¿verdad? Que la mujer esté tan cansada de estar puje y puje y puje, que ya no ayude durante las contracciones, y a eso también se le considera una distocia de contracción dinámica, ¿verdad? Por parte materna, ¿sí? ¿Entendieron lo que son las distocias de contracción o distocias dinámicas? Quiero ver sus deditos. Ok. Ahora vamos a ver las distocias del canal de parto. ¿Se acuerdan que les dije que podían ser óseas o de partes blandas? Miren, vamos a ver primero las óseas. Podemos tener malformaciones estructurales de la pelvis ósea desde el nacimiento, ¿verdad? Por ejemplo, en el enanismo, que son congénitas, o pueden ser adquiridas, por ejemplo, una paciente que tiene secuelas de poliomielitis, que tiene más corta una pierna que la otra, pues deforma la pelvis, ¿verdad? O deformidades de la columna vertebral que también afectan a la pelvis y o un acortamiento de una de las dos piernas, ¿verdad? Que hace que la pelvis esté asimétrica o que esa pelvis se haya fracturado previamente y tenga una cicatrización anormal, o que la hayan operado de la pelvis y que haya quedado mal, que no esté simétrica. Todas esas son distocias óseas, ¿verdad? Porque nos están afectando a la pelvis ósea. Aquí vamos a ver unos ejemplos. Vean, por ejemplo, aquí esta pelvis, como de este lado sí tiene la forma normal de una pelvis ginecoide, pero de este lado está como ensanchada hacia adentro. Es decir, esto es una pelvis asimétrica, ¿sí? Por lo tanto, pues aquí la cabecita del bebé no va a descender de la forma que normalmente debe de descender. Y entonces esto se transforma en una distocia materna ósea, porque aquí el hueso de la pelvis está atorando lo normal del parto. Aquí tenemos otra radiografía en donde podemos ver que esta pelvis todavía está más infame. Si ya se dieron cuenta, vean cómo está totalmente asimétrica. Prácticamente la mitad de la pelvis está encima del hueco pélvico. Entonces, ¿ustedes creen que por aquí va a pasar fácilmente un bebé? Claro que no, ¿verdad? Entonces, esto también es una distocia materna ósea. ¿Sí se entiende lo que es una distocia? Es decir, cualquier cosa que se origine en el hueso de la pelvis que no deje que el trabajo de parto sea normal. Entonces, vean, es una distocia materna ósea. Seguimos con las causas maternas, con las distocias del canal de parto, pero ahora ya no vamos a ver las distocias de hueso, sino de partes blandas. También pueden ser congénitas o adquiridas. Las congénitas, ¿como cuáles? Pues como las malformaciones uterinas, vaginales y vulvares. ¿Se acuerdan del útero unícolis, bicorne, tabicado, septado, vagina doble, vagina tabicada también? Todas esas malformaciones pues no van a dejar que un parto sea normal, ¿están de acuerdo? Y son congénitas, pero también pueden ser adquiridas. Por ejemplo, el útero puede tener tumores en cualquier sitio y los más frecuentes son los que se llaman miomas uterinos, o puede tener sinequias o adherencias posquirúrgicas
ya sea en el cérvix o en el segmento. Entonces vemos que cualquier cosa que altere la forma normal de las partes blandas también se traduce en una distosia materna del canal de parto. Por ejemplo, vemos aquí, miren, imagínense este útero doble, ¿ya lo vieron? O este útero bicorne, o este útero septado, o un unícolis. ¿Ustedes creen que aquí va a avanzar de manera normal un parto? Pues claro que no, ¿verdad? Por lo tanto, estas son distocias maternas de partes blandas. O, por ejemplo, esta malformación en donde hay un tabique de vagina y dos cérvix, o este tumor, ¿verdad? Que está aquí prácticamente cerrando la vagina, o una vagina septada o con un quiste, pues nada de esto va a dejar que el parto sea normal. Por lo tanto, todas esas son distocias maternas de partes blandas. O a lo mejor el útero tiene tumores, ¿verdad? Que los más frecuentes son estos que se llaman miomas, que pueden estar ocupando la pared del útero, que se llaman intramurales, los que están abajito de la mucosa, que se llama submucosos, o los que de plano ya se metieron a la cavidad uterina, que se llaman intracavitarios. Entonces, imagínense aquí adentro un bebé queriendo salir, queriendo nacer, y se topa con este tumor, con este mioma, pues no va a salir de manera adecuada. Por lo tanto, los tumores también son una distosia materna de partes blandas. Ya vieron que la mamá puede ser la causa de muchas distocias. ¿Ya se dieron cuenta? Distosia, tomándolo en cuenta como cualquier cosa que nos dificulte un parto normal. ¿Sí entendieron las distocias de causa materna? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver las distocias de causa fetal. Bueno, todas las presentaciones que no sean cefálicas son una distosia, porque se acuerdan que una de los requisitos para llamarse eutosia era que tenía que venir en presentación cefálica, ¿sí? Entonces, si no viene en presentación cefálica, pues tiene que venir en presentación pélvica, que puede ser completa o incompleta, eso lo vimos ayer, acuérdense. O en una situación anormal. ¿Se acuerdan que situación era la relación del eje longitudinal del bebé con el eje longitudinal de la mamá? Si viene atravesado u oblicuo, es una distosia, porque entonces no nacería adecuadamente. O puede ser que traiga malformaciones ese feto que dificulten su nacimiento. Por ejemplo, la hidrocefalia, que consiste en que la cabeza del feto es muy grande. Ya después van a ver por qué. Porque tiene tapada la circulación del líquido cefalorraquídeo y entonces el líquido cefalorraquídeo se acumula dentro del encéfalo y la hace grande. A eso se lo llama hidrocefalia. Entonces, imagínense un bebé con una cabezota grandota, pues no va a poder tener un parto normal, armónico, ¿verdad? Eso sería una distosia de causa fetal. O que el bebé, el feto, sea muy grande, a eso se le llama macrosomía fetal. Por ejemplo, los hijos de las mamás diabéticas generalmente son niños que pesan más de 3,5 kilos, 4 kilos y medio. Sí, son muy grandotes. Entonces, imagínense, si están muy grandotes, pues difícilmente van a ir atravesando el canal de parto y se van a transformar en una distosia de causa fetal por estar grandotas, ¿verdad? Por estar grandotes. O estas siglas que se llaman DCP, que también van a estar viendo muy seguido en los hospitales, que quiere decir desproporción cefalopélvica. ¿Esto qué quiere decir? Que el feto puede tener la cabeza muy grande o la pelvis puede ser muy pequeña. ¿Sí? ¿Cómo podemos entender esto? Todos hemos escuchado en algún momento en las noticias que, por ejemplo, hay embarazos en niñas, ¿verdad? Prácticamente en púberes que tienen 12, 13 años y están embarazadas.
Entonces, imagínense la pelvis de una persona de 12 años, de 13 años, pues va del tamaño de acuerdo a la estatura, ¿verdad? Entonces es una pelvis pequeñita y el producto, pues tiene ahí un peso de 2,5 kilos, le va a costar mucho trabajo ir pasando por el canal de parto. En este momento es en donde se entiende esto de la desproporción cefalopélvica, es decir, está muy grande ese bebé para atravesar una pelvis tan pequeña. No tanto porque el niño sea un macrosómico, no porque calculemos que va a pesar 4 kilos, a lo mejor va a pesar 2,5 kilos, pero en una pelvis de una niña de 12 años, pues va a batallar mucho, ¿no? Entonces, todas esas son distocias, es decir, partos que no son armónicos, que no son normales, que son producidas por el feto. Aquí, por ejemplo, vemos este parto, vean, aquí están haciendo, es una presentación pélvica, ¿ya vieron? Están haciendo las nalguitas del bebé y además es niño, ¿ya vieron? Sus testículos aquí colgando. Esto es una distocia fetal, porque dijimos que toda aquella presentación que no sea cefálica es una distocia fetal, ¿sí? Entonces, vean, esto pues dificulta mucho el parto, ¿sí se dan cuenta? O, por ejemplo, lo que dijimos, ¿verdad? La hidrocefalia. Vean cómo tiene una cabeza muy, muy grande que, pues imagínense, ir pasando por el canal de parto sería muy difícil. O lo que dijimos, ¿verdad? De la macrosomía fetal. ¿Se acuerdan del bebito prematurito que vimos que estaba como de este tamaño? Vean el tamaño de este bebé. Está prácticamente ocupa toda la cunita. ¿Ya vieron? Este chamaco ya va al kinder, casi, casi. ¿Sí se entiende? En comparación con el otro chiquitito, ¿verdad? Que tenía que comer a través de una sonda nasogástrica. Entonces, imagínense el trabajo que le va a costar a este chamacote pasar por una pelvis, ¿verdad? Entonces esto se trata de una distocia fetal por macrosomía. Este parto no va a ser armónico. ¿Sí se entiende todo lo que es la distocia fetal? Bien. Ahora vamos a ver las distocias, pero de los anexos. Y uno diría, hijo, ¿a poco también los anexos causan distocia? Sí, porque, por ejemplo, cuando tenemos mucho líquido amniótico, a lo cual se le llama polihidramnios, entonces hay mucho líquido y el útero se sobredistiende y eso hace que no se contraiga adecuadamente. Por lo tanto, el líquido amniótico, cuando es muy abundante, es una causa de distocia de anexos. O, por ejemplo, el cordón umbilical. Normalmente el cordón umbilical sale hasta que nació el bebé, pero muchas veces el cordón umbilical se sale antes de que salga la cabeza y a eso se le llama prosidencia, procúbito o prolapso de cordón. Ahorita vamos a ver las diferencias, pero entre cada una de estas palabras. Pero en general todas quieren decir que el cordón se está saliendo antes que la cabeza del bebé. O también, por ejemplo, cuando el cordón viene enredado de manera apretada, ya sea en el cuello, en la mano, en un pie, etcétera, etcétera. Y esto también se constituye como una distocia de anexos por circulares de cordón. O, por ejemplo, la placenta, que también es un anexo, se puede insertar en un lugar en donde no debe. Normalmente, el sitio de inserción de la placenta es en el fondo uterino, en el fondo uterino, en el fondo y en el cuerpo del útero. Hay veces que la placenta se inserta más abajo, ¿verdad? Y a eso se le llama inserción anormal de placenta, lo cual también se constituye como una distocia de anexos. Porque imagínense el útero así, ¿no? Y con la placenta acá abajo, pues le va a estar estorbando al bebé para que pueda pasar adecuadamente la placenta si está abajo. ¿Sí se entiende? Entonces, todas esas son distocias de los anexos. Miren, por ejemplo, cuando hay mucho líquido, vean de qué tamaño puede ser el abdomen. ¿Ya vieron? A esto se le llama polihidramnios, ¿sí?
O, por ejemplo, vean aquí el cordón se está saliendo antes que la cabeza. A esto se le llama prolapso de cordón. ¿Sí? El otro, el que está aquí, el procúbito o la prosidencia, es cuando el cordón no se alcanza a salir hasta acá, pero está aquí atorado entre la cabeza y el canal de parto. ¿Sí? De todas formas, es una distocia de los anexos, en este caso del cordón. O por ejemplo, vean, aquí tenemos una placenta que les dije que lo normal es que se inserte en el fondo y en el cuerpo, pero si por ejemplo se desprende la placenta antes de tiempo, eso también se le llama desprendimiento prematuro de placenta y es una distocia de los anexos, porque la placenta se debe de desprender hasta que ya nació el bebé. O también puede ser, miren, ¿dónde quedó la placenta se fue hasta acá abajo. Entonces, estando aquí la placenta, este bebé, pues no va a poder pasar. Entonces, a esto también se le llama distocia de anexos por una placenta previa. Ahora, también el cordón umbilical se puede enredar, como ya habíamos visto, y si se enreda y es muy apretada, dijimos que lo que sucede no es que ahorque al bebé, sino que se aprieta y entonces se aplasta, porque ya les dije, ¿se acuerdan? Que dentro del cordón umbilical hay un material gelatinoso, que de hecho se llama gelatina de Wharton, que si se aprieta mucho, se colapsa, ¿verdad? Y al colapsarse, pues no deja pasar el oxígeno ni los nutrientes y este bebé se puede morir. Entonces, esto también es una distocia de los anexos, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué tan frecuente es que se presenten partos distóxicos? A eso se le llama incidencia. Bueno, vean cómo en las que nunca han parido, por eso se llama nulíparas, las que nunca han parido, hasta el 25% de los partos de las nulíparas es distóxico. O sea, es mucho, ¿ya vieron? 1 de cada 4 partos en las que nunca han tenido parto se presenta una distosia, ¿sí? Y vean en comparación con las que ya tuvieron más de 2 partos, que se les llama multíparas. Disminuye hasta el 10% del total de los partos cuando se presenta una distosia. Entonces, fíjense, en las primerizas hasta el 25% y en las que ya no son primerizas hasta el 10%. Y ustedes dirían, no, pues está más feo, ¿no? Que sea el 25%. Pero ¿qué creen? El 25% que se presenta en las nulíparas, cuando se presenta una distocia, no es tan grave. Se puede resolver más o menos de una manera sencilla, una distosia. En cambio, cuando se presenta una distosia en una multípara, ya para resolver esa distosia es mucho más difícil y el pronóstico no es tan bueno. De todas formas, Juan, te llamas, ¿verdad? Porque aquí, pues, 1 de cada 4 van a ser partos distóxicos y aquí 1 de cada 10, nada más, pero cuando se presenta 1 de cada 10, va a ser difícil de resolver. ¿Sí se entiende? Entonces, para que ustedes vayan viendo, cuando lleguen a los hospitales a rotar por obstetricia, pues ya saben a lo que le van tirando, ¿verdad? Más o menos para redondear, ¿verdad? Para redondear la incidencia, podríamos decir que más o menos el 30% de los partos van a ser distóxicos. ¿Ya se dieron cuenta? 3 de 10 van a ser distóxicos. Esa es la mala noticia. Pero ¿qué creen? Les voy a decir la buena noticia. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando ustedes rotan por los hospitales cuando son estudiantes, no van a atender partos? Por lo tanto, pues no les va a tocar atender la distocia. ¿Sí se entiende? Pero
cuando terminan de ser estudiantes, cuando terminan los ciclos para pasar ya al internado, hagan de cuenta que dizque con una varita mágica ya son internos y ya pueden atender partos. Pero pues básicamente siguen siendo estudiantes, ¿verdad? Nada más que ya en el periodo del internado. Bueno, ahí sí pónganse a temblar, porque ya de internos, generalmente los internos son los que atienden los partos, ¿sí? Y ustedes pueden estar pensando, no, yo voy a tener mucha suerte y me van a tocar puros normales. ¿Qué creen? No. De 10 partos, 3 son distóxicos, ¿vale? Ahí viene la buena noticia. Cuando son internos y se dan cuenta que hay una distocia, por eso es muy importante esta clase, inmediatamente le tienen que hablar a su jerarquía superior. Es decir, si ustedes son internos y se dan cuenta de que hay una distocia, le hablan al residente, ¿sí? Porque se supone que el residente es el que puede resolver las distocias. Acuérdense que hay R1, R2, R3 y R4. El R4, pues es el que ya lleva 4 años en la especialidad y el R1 es el que lleva 1 año. Entonces, si ustedes detectan un parto distóxico siendo internos de pregrado, pues luego le hablan al R1, ¿verdad? Y si el R1 dice, no, esta distocia está muy difícil, le va a hablar al R2. Y si el R2 no puede, le va a hablar al R3. Y si el R3 no puede, le va a hablar al R4. Y si el R4 no puede, ¿a quién creen que le van a hablar? Pues al médico de base, ¿sí? Y el médico de base la tiene que resolver, porque para eso estudió 4 años y para eso tiene toda la experiencia de los años que lleve ejerciendo la especialidad. Si se dan cuenta entonces que la distocia, pues no es cualquier cosa, ¿sí? Y no nada más la van a ver en los libros. Recuerden, 3 de cada 10 partos van a ser distóxicos. Ese no es el problema. El problema es que no detecten la distocia y entonces que dejen que siga el parto adelante y ya cuando se manifiesta gravemente la distocia, pues ya es más difícil resolverla. ¿Sí se entiende? En cambio, si ustedes se dan cuenta en etapas tempranas, pues la va a resolver el interno o, quiero decir, el residente del primero, del segundo, del tercero o del cuarto, ¿sí? Y obviamente, pues ustedes si quieren estudiar la especialidad de ginecobstetricia, necesariamente van a ser R1, R2, R3 y R4. Y los van a estar mandando llamar para resolver distocias. ¿Cuántas veces los van a llamar? Generalmente en 3 de cada 10 partos. Si entonces más o menos saben a lo que le van tirando, tanto de estudiantes como de internos, como de residentes, si entienden el concepto de eutosia y distocia, ¿ok? Entonces, una eutosia, pues todo normal, ¿verdad? Aquí está el chamaquito feliz, ya nació, ¿sí? Hasta peinadito, ¿no? ¿Por qué? Porque fue una eutosia. Pero, por ejemplo, esta, pues fue una distosia. ¿Por qué fue una distosia? Pues porque es mitad hombre, mitad caballo. Claro, este es un chiste, ¿verdad? Sí. Aquí está el papá asomándose, ¿no? A ver qué fue, si fue niña o niña. Obviamente, pues este no fue un parto normal. Por lo tanto, es una distosia. Esto es un chiste, es una broma, pero lo que quiere dar a entender es que cuando no es un parto normal, es una distosia. ¿Sí se entendió? ¿Dudas o comentarios? ¿No? Ahora, hay otra situación que también es común que ustedes escuchen en los hospitales. Hagan de cuenta que ya son internos, ¿no? Y que están atendiendo un parto. Y que sea un parto normal, ¿sí? Que todo luzca o parezca que va a ser una eutosia. Nada más lo tienen que asistir, es decir, nada más ayudarlo a que vaya descendiendo, a dar sus vueltas, sus rotaciones
que luego vamos a ver más adelante en el mecanismo de trabajo de parto, y luego pinchar el cordón, cortarlo y luego extraer la placenta y se acabó. Sería una eutosia, ¿sí? Pero si no lo asisten bien y en lugar de irlo ayudando a hacer sus rotaciones para el lado que deben de rotar o lo jalan o jalan la placenta antes de tiempo, entonces van a transformar lo que era una eutosia en una distosia. ¿Sí se entiende? Y ahí es cuando todo el mundo va a decir, aquí por ejemplo veo el nombre de Morales Escobar María Fernanda, imagínense, era un parto eutósico, pero como no le entendió a la clase, estoy haciendo un supuesto, no te vayas a sentir mal. Como no le entendió a la clase de eutosia, distosia, empezó a jalar la cabeza porque se le hacía que no salía y le dio vuelta, pero para el otro lado de donde debía de darle vuelta. Entonces, ¿qué está haciendo? Lo está distociando. Era eutósico, pero lo está distociando porque no lo está atendiendo bien, ¿sí? Y es cuando ustedes van a escuchar, no, es que Morales Escobar distoció ese parto y por eso todo salió mal, ¿sí? Entonces, abusados, porque todavía hay otra causa de distosia, ¿verdad? Que no viene en los libros y que va a ser quién, de qué causa, del que lo esté atendiendo. Si el que lo está atendiendo no hace bien las cosas, pues va a provocar una distosia. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? Ok. ¿Dudas o comentarios? ¿Dudas o comentarios? ¿No? Bueno, a ver, entonces yo les voy a preguntar algo. A ver,